Bienvenido a De Vuelta al Hogar, meditaciones que nos elevan día a día hacia nuestro Creador. Hubo un lugar y aún existe donde fue colocada la corona de la creación, el hombre, el cual recibió 4 grandes maravillosos dones de parte del Creador. La vida, un carácter recto y santo, pues fue creado a la imagen de Dios. Un lugar donde vivir, el jardín del Edén y el dominio de toda la tierra. Pero el hombre cayó en pecado y perdió cada uno de esos maravillosos dones. Y Dios, en su infinita misericordia, ha prometido recuperar cada uno de ellos por medio de su Hijo amado Jesucristo. Muy buen día a cada uno de ustedes. Un saludo muy especial para todos ustedes. Gracias por permitirme entrar en sus hogares. El tema de hoy se titula Varón esforzado y valiente. Se refiere a Gedeón. En los temas anteriores habíamos estado platicando acerca de él, de Gedeón, un personaje muy peculiar. ¿Por qué? Bueno, en Jueces 6.1 nos describe, en Jueces 6 y más adelante también nos describe cómo fue que escogieron a Gedeón. Y vean lo que dice en Jueces capítulo 6, verso 11. Dice: y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás Ebieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Acordémonos que aquí en realidad estaban bajo la opresión de los madianitas. Y todo lo que ellos cultivaban, lo que cosechaban, lo que crecían, bien fuera de animales o de siembra, cuando los madianitas sabían que ya era tiempo de que cada uno de ellos iba a tener su fruto y sus cosechas y sus ganados estaban en su apogeo, ellos venían y se los quitaban a lo descarado a ellos. Así que aquí Gedeón lo que estaba haciendo era sacudiendo lo que había sembrado para poderlo esconder. Acordémonos que probablemente llegaban hasta sus casas, no lo sé, así es que era terrible esta situación. La encina no se refiere a un árbol específico, encina es un, ¿cómo se llama?, sino a un árbol imponente, grande, frondoso, en la cual ellos podían esconderse y cubrirse con sus sombras, con la gran sombra que el árbol da. Los árboles grandes solían ser venerados en aquel entonces. ¿Por qué? Por la sombra, por lo sabroso que se siente estar bajo de ellos. Y acordémonos que aquel entonces, aquel lugar era un poco caliente y era la época del calor, así que ellos se protegían bajo esos árboles. Las eras generalmente se encontraban en el campo abierto, pero esos lugares eran demasiado vulnerables a un ataque por ser abierto, ¿verdad? Entonces los madianitas venían y se atrevían a agarrar todo lo que no les pertenecía, todo el sacrificio, el trabajo, el labor que los israelitas hacían, ya no eran para ellos mismos, sino que eran para los madianitas, sin decirlo, pero así era. Así es que con la esperanza que los merodeadores madianitas no buscaran en un lugar tan inapropiado, trabajando en el lagar no podían limpiar más que una pequeña porción de grano cada vez. Ellos trataban de que todo se hiciera poco a poco para no llamar mucho la atención también. Así es que Dios escogió a Gedeón y lo escogió entre todos los jóvenes del pueblo de Israel para que se convirtiera en el libertador de Israel. Pero fíjense, ¿por qué es que Jehová escogió a Gedeón de entre tantos jóvenes que había allí? Bueno, aunque para muchos era un desconocido y un cobarde, fíjense todas las calificaciones que tenía este pobre hombre. Era un joven y además, dicen, cobarde, porque no se enfrentaba. Pero no solamente era él, sino que todos ahí le tenían miedo a los madianitas. El Señor dijo que él era un hombre esforzado y valiente. Miren lo que las personas, nosotros seres humanos, juzgamos a las personas
Pero sin embargo, Dios, ¿cómo lo llamó a Gedeón? Hombre valiente y hombre esforzado. ¡Wow! Eso es cosa tremenda. Veamos en el siguiente versículo de Jueces 6, y dice: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¡Wow! Valiente guerrero. Tremenda cualidades le dio el Señor a este joven. Un muchacho que para los demás era un cobarde, un joven sin ningún futuro entre ellos, pero para Dios no. Para Dios tenía mucha potencia, para Dios tenía mucho futuro, y el valor, sobre todo, el libertador de su pueblo amado. Jehová no buscó un hombre grande, fuerte, valiente, no buscó a nada de eso, ni siquiera de la nobleza, sino a alguien especialmente entrenado para esa misión como un guerrero, para nada. Él buscó de lo más sencillo y lo más humilde para sacar adelante a su pueblo Israel. El Señor llamó a un campesino que estaba trillando trigo para esconderlo de los madianitas. ¿Quién iba a pensar que un muchacho, un hombre que estaba escondido de los madianitas, iba a ser uno de los que llegarían a liderar al pueblo de Israel? Lo que el hombre no se imagina, el Dios pone en acción las cosas. En 1 Samuel, capítulo 16, 7, nos dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su apariencia, ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Pues Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Fíjense que aquí Dios le está diciendo a Samuel, porque Samuel estaba buscando un nuevo rey. Y todos los hijos del padre de David ya los había desfilado ante Samuel. Todos eran apuestos, grandes, fuertes, pues estaban en la guerra. Y entonces y dijo el Señor: no, ellos no son. A esos yo no los he escogido, a ninguno de ellos. Podrán ser apuestos, podrán ser esbeltos, grandes, pero no son ellos. Es alguien más. Así es que el corazón se refiere al intelecto, queridos hermanos. Fíjense que en el pueblo de Israel, cuando ellos hablan de corazón, y dice: Dios habló al corazón están refiriéndose que la mentalidad, la inteligencia y también el corazón, pero está más que todo el pensamiento. Así es que es el factor que preside para determinar el destino, pues como es el pensamiento del hombre en su corazón, es él. En su esencia, la libre elección es un asunto de intelecto, pero a menudo con gran influencia de los sentimientos y las emociones. Dentro de los límites del tiempo, la gracia Dios invita a los hombres: venid luego. Fíjense que Dios escoge a las personas no por las apariencias que nosotros vemos, que es obvio. Y me da mucho gusto a mí no conocer lo que el hombre ve, porque ¿qué les parece si yo conociera sus pensamientos, los que me están viendo? Yo creo que si están pensando muy mal de mí, yo me desilusionaría, me sentiría fracasada, me sentiría desilusionada y quizás no hiciera, ni siquiera intentar hacer mejor el trabajo. Así es que yo le doy gracias a Dios de que nosotros los seres humanos no conocemos los pensamientos de los demás. Y gracias a Dios que tampoco Satanás sabe leer nuestros pensamientos, solamente Dios. Porque ¿qué tal si Satanás conociera lo que nosotros pensamos? Yo creo que nos ganaría a toda costa, pero Dios es bueno y sabe
sabe hasta dónde somos capaces. Así es que Dios veía a Gedeón como un hombre diligente, como un hombre esforzado y con mucho valor. Y también a nosotros así nos ve, aunque tal vez las apariencias nos engañen. ¿Cuántas personas líderes en el mundo ha habido que no son tan altos de estatura, que tampoco son guapos, que tampoco son fuertes? Diríamos, ese quién sabe si lo vaya a hacer. Pero para Dios fue el hombre indicado. Fueron los hombres indicados para tal vez liderar un país, tal vez liderar un pueblo o sacarlos de la esclavitud en que vivían. Lo contrario de Moisés, ¿verdad? Moisés dicen que era una persona muy elegante, muy apuesto, pero tenía su defecto. Y dentro de ese defecto que tenía Moisés, Dios se valió de todo eso. ¿Para qué? Para ser un líder estupendo, el mejor que jamás haya habido. Así es que el Señor nos mira allá donde estamos y no ve en nosotros esfuerzos y valentía, aunque nosotros no la consideremos así, porque Él conoce nuestro pasado, nuestro presente y también conoce hasta nuestro futuro. ¿Quién de nosotros conocemos el futuro? Nadie. Queremos tener un futuro feliz, queremos tener un futuro bueno, pero nadie conoce el futuro más que solo Dios. Jehová sabe cómo seremos si nos ponemos en sus manos y nos dejamos guiar por Él. Por eso es que depende cómo nosotros, el Señor nos mira, el Señor siempre nos mira como unas personas valientes, esforzados. Aunque pareciera que no, aunque ante los ojos de los demás, no. Pero para Dios somos muy importantes. Gedeón siguió al pie de la letra las indicaciones del Señor y eso lo convirtió en un gran hombre que se atrevió a derribar el altar idólatra de su padre dedicado a Baal y a cortar en pedazos la imagen de Acera, levantando en su lugar un altar a Dios. El pueblo quiso matarlo por ello, pero su padre lo defendió. Fíjense que eso fue para los demás un atrevimiento. ¿Por qué? Porque a pesar que eran israelitas, a pesar que muchos de ellos eran israelitas, se enojaron. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados a desobedecer las órdenes de Dios. Pero Gedeón hizo todo lo contrario. Siguió al pie de la letra lo que Jehová le estaba indicando, al pie de la letra. Y uno de ellos fue tumbar todos esos dioses que al Señor le desagradaba. O le desagrada hoy en día también. Nosotros también tenemos ídolos, tenemos altares, aunque no tal vez así como los altares de que Gedeón tumbó. Un altar en la pared, o tal vez con velas, tal vez nosotros no, como cristianos tal vez no. Pero sí tenemos muchos otros ídolos, otros dioses que nosotros pensamos que no, pero que sí. Así es que el pueblo quiso matarlo por ello, pero su padre lo defendió. Pero antes, si todo eso el padre de Gedeón lo había construido, ¿por qué es que el padre lo defendió? ¿Al caso no le reclamó? Sí, hubo reclamos, hubo conversación, hubo disputa. Pero Gedeón le habló con la verdad a su padre. Gedeón le hizo ver lo malo que el padre estaba haciendo y le hizo ver lo correcto que debía haber hecho. Así es que el padre de Gedeón aceptó la crítica, aceptó y reconoció que había hecho mal. Por eso que cuando el pueblo se levantó en contra de Gedeón, el padre lo defendió a toda costa. Veamos lo que nos dice en el mismo capítulo de Jueces, capítulo 6, verso 31, y dice, y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros a Baal?
o los libraréis. A cualquiera que contienda por él, se le dará muerte antes que llegara la mañana. Si es un Dios, que contienda por sí mismo, porque alguien ha derribado su altar. Fíjense de que aquí el padre estaba reconociendo de que Baal no escuchaba, Baal no se movía, Baal no hablaba, Baal no escuchaba. Ahí estaba poniendo a pruebas el verso que dice, es una madera, y dioses que tienen boca y no hablan, dioses que tienen oídos y no escuchan, que tienen ojos y no ven, no se mueven, no tienen sentimientos. Dice, los ídolos de ellos son plata, oro, obra de manos de hombre, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen. Que al caso aquí no estaba diciendo lo mismo, sí, el padre de Gedeón, claro que sí, le está diciendo, ¿contenderéis vosotros por Baal? O sea, ¿van a pelear ustedes por Baal? ¿Porque van a defender la causa de Baal? Bueno, si en realidad Baal es un Dios y que escucha y que ve y que habla, aunque nunca lo hemos oído, entonces ¿por qué no se defiende él mismo? Ese fue el razonamiento del padre de Gedeón. ¿Por qué? Porque se había dado cuenta, la plática que tuvo con Gedeón fue una plática muy fructífera para él. Vino al conocimiento a él que estaban adorando a dioses equivocados. ¿Por qué iban a seguir adorando a unos dioses que no hablan, no oyen, no escuchan, no huelen y no sienten? Por eso dice el padre de Gedeón, ¿ustedes van a defender la causa de un Dios que no les escucha? A cualquiera que contienda por él, bueno, se le dará muerte antes que llegue la mañana. Si en realidad él es un Dios, entonces que pelee por él mismo, porque alguien lo ha derribado. Fíjense que el padre de Gedeón había entendido que todos estaban engañados, todos, que todos habían cometido un error tremendo. Los pobres aldeanos ¿podrían los pobres aldeanos defender a Baal? Bueno, entonces dice, verdaderamente Baal no era un dios. Él puede defenderse a sí mismo si lo es, porque si él es un dios, se puede defender a sí mismo. No los necesitan a ustedes. ¿Para qué lo defienden? Vean que se defienda él solo. Ahora mi pregunta es, ¿se defendió Baal y los otros dioses que tenían? No, ninguno. Ninguno se defendió. Este fue vindicado y aceptado como caudillo en Manasés. ¿Quién? Gedeón. Al reconocer que ellos eran unos dioses de palo que no significaban nada, que no valían y no sirven para nada, comenzaron a reconocer que Gedeón estaba en lo correcto. Así que Gedeón convenció a los hombres a que esperaran para ver lo que haría Baal. Sabía que en esta clase de tumultos populares, las intensas emociones se calmarían poco a poco y la oposición se desvanecería si lo lograba que transcurriera algún tiempo. Quizás estaban plenamente convencidos de que Baal era impotente para dañar a su hijo. Su estratagema dio resultado y el sentimiento popular tan cambiante pronto estuvo de parte de Gedeón. Este fue vindicado, o sea, que Gedeón fue exuelto, le dijeron, no, él tiene razón, y lo aceptaron como líder. Ahora viene el Señor y dice a Gedeón, en Jueces 6:14 dice, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío, que al caso no te envío yo? ¿No te he enviado yo, queridos amigos?
al escuchar esta palabra, la verdad es que da fuerza, da ánimo, y eso fue lo que le dio a Gedeón. Ahora dígame, ¿Gedeón era un hombre miedoso? Probablemente sí, igual que los demás. Nunca se había enfrentado a los madianitas. Pero sin embargo Dios le estaba dando la fuerza, le estaba dando la fortaleza, le estaba dando el don del liderazgo. Así es que esto es, dice, utiliza esa fuerza con la que tú fuiste y derribaste todos esos dioses y te enfrentaste al pueblo. Enfréntate igual a los madianitas. Queridos hermanos, esa es una fortaleza que le dio el Señor a este joven muchacho. Dice, esto es, utiliza la fuerza que ahora empleas a trillar el trigo, las habilidades que despliegas para eludir a los madianitas. Si empleas la suma total de tus capacidades humanas en la noble tarea de liberar a tu pueblo, Dios estaría con él y le proporcionaría el poder que lo capacitaría para la tarea. Ahora dígame, ¿el Señor puede hacer todo sin nosotros? Claro que sí, pero somos sus instrumentos. Así es que Él quiere instrumentos que Él pueda capacitar, que nosotros nos dejemos capacitar por Él, porque ¿qué fue lo que hizo Gedeón? No hizo su voluntad, hizo paso a paso lo que Jehová le indicaba. No tomó decisiones propias, decisiones que Jehová le daba. Haz esto y lo hacía, detente, se detenía, ve y él iba. Así es que, queridos hermanos, ¿qué es lo que nos falta a nosotros para seguir adelante? Escuchar y obedecer, simplemente. En Jueces 6:34 dice, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los ebiezeritas se reunieron con él. Gedeón no comenzó la campaña vestido solo con la armadura de los soldados, sino revestido del poder de Dios. Acordémonos de David. ¿Qué es lo que pasó con David? David fue usado por Dios por una piedra y con una onda. Eso fue todo lo que usó. Y aquí Gedeón la misma. Gedeón fue usado porque él se dejó usar. Queridos amigos, no podremos nosotros escuchar al Señor y escucharle a Él y obedecerle paso a paso. ¿Qué tan difícil es? Bueno, a veces es muy difícil obedecer. ¿Por qué? Porque ya tenemos un hábito malo de hacer mi voluntad. Yo hago esto, yo digo esto y se hace como yo digo. Eso está difícil de quitarnos poco a poco. Podemos hacerlo si utilizamos nuestra humildad. Si vamos desarrollando ese paso poco a poco, eso tan sencillo que es la humildad y tan difícil de hacer, ¿verdad? Desde la destrucción del altar de Baal, es indudable que Gedeón había estado meditando en las instrucciones que el ángel le había dado para la erradicación de los madianitas. Cuando los enemigos de Israel entraron en el territorio israelita, el Espíritu de Jehová impulsó a Gedeón a comenzar la lucha que había de liberar a su pueblo, tomando el shofar, o sea, el cuerno del carnero, dio el pregón de batalla y envió mensajeros que fuera a su tribu de Manasés y a otras 3, Aser, Zabulón, Neftalí, y estándoles a unirse a él para combatir contra el enemigo común. Se reunieron fuertes contingentes de todas esas tribus, los abiezeritas del clan de Gedeón, y lo apoyaron totalmente. Queridos amigos, cuando el Señor escoge a un líder y es guiado por el Señor, todo va en pompa, todo va al triunfo. ¿Por qué? Porque no es el hombre el que guía, es Dios el que guía al hombre para triunfar. Nosotros también podemos hacer eso. Nosotros también podemos ser hombres y mujeres esforzados y valientes como Gedeón para cumplir los propósitos de Dios. Siguiendo sus indicaciones rigurosamente, podemos ayudar a otros a ser liberados de la esclavitud del pecado.
¿Qué es lo que nos falta hacerse, queridos amigos? Si nosotros podemos ser un Gedeón y una Gedeón, ¿cómo podemos hacerlo? Escuchar la voz del Señor y obedecer paso a paso como lo hizo a Él. Si nos dice párate, paramos. Si nos dice sigue, seguimos. Meditemos en esto, cómo podemos ser como Gedeón. Que el Señor te bendiga y nos veremos a la próxima. Hasta luego. Bienvenido a De Vuelta al Hogar, meditaciones que nos elevan día a día hacia nuestro Creador. Hubo un lugar y aún existe donde fue colocada la corona de la creación, el hombre, el cual recibió 4 grandes maravillosos dones de parte del Creador. La vida, un carácter recto y santo, pues fue creado a la imagen de Dios. Un lugar donde vivir, el jardín del Edén y el dominio de toda la tierra. Pero el hombre cayó en pecado y perdió cada uno de esos maravillosos dones.
y Dios en su infinita misericordia ha prometido recuperar cada uno de ellos por medio de su Hijo amado Jesucristo. Bienvenido, gracias y un saludo cordial para cada uno de ustedes y gracias también por permitirme entrar en sus hogares. El tema de hoy se titula Seguir a Jesús sin tardanza. ¿Cómo podríamos nosotros seguir a Jesús sin tardarnos? Bueno, veamos primero qué es lo que significa seguir. La palabra seguir significa ir después o detrás de alguien y proseguir o continuar lo empezado. Así que en el caso de la reflexión de hoy, significa caminar por el mismo sendero que recorrió Jesucristo. Al seguirlo a Él, somos sus seguidores. Vamos detrás de Él, continuamente, día a día, día tras día, minuto a minuto. ¿Con cuál propósito sería que los seguiríamos? Con el mismo propósito que los apóstoles siguieron. Aunque al principio ellos no se dieron cuenta cuál fue el propósito, pero cuando Él subió a los cielos, ellos se dieron cuenta cuál fue el propósito de que estaban siguiéndolo. Cuál fue el propósito que el Señor los escogió a ellos. Ahora, mis queridos amigos, yo me pregunto, ¿cuál fue el propósito que el Señor te escogió a ti? ¿Cuál fue el propósito que nos ha escogido a nosotros? El propósito es personal, pero algo en común denominador que tenemos todo es alabarlo y glorificar su nombre, seguirlo, obedecerlo y hacer su voluntad. Eso es lo que debería ser el común denominador de nosotros los cristianos. Así es que el discípulo tiene una comunión íntima con el maestro. Se deja guiar, enseñar y conocer la voz de su guía. ¿Qué es lo que nosotros haríamos hoy en día también? Para poder ser un seguidor de un maestro, el maestro tiene que enseñar y nosotros tenemos que escuchar y aprender, ¿cierto? En cualquier escuela que nosotros vayamos, universidades, colegios o cualquier escuela, es el mismo propósito. Todo alumno tiene que escuchar al maestro para poder aprender y aprender del maestro, aprender todo lo que el maestro nos enseña. Así es que para vivir la vida de Cristo mediante la oración, el estudio de la Biblia, el servicio, la obediencia y la devoción diaria, eso implica, queridos amigos, obediencia, estudio, seguirlo día a día. Pero, ¿a dónde dice eso? Bueno, en la Biblia nos dice cómo, a dónde y por qué. Y ahora vamos a buscar en Marcos capítulo 8, verso 34, lo que nos dice Marcos, cómo debemos hacerlo. Dice, y llamando a la multitud y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esta yo diría que es una orden, porque dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Si alguno de ustedes quiere seguirme, entonces deje todo lo que están haciendo y síganme. Tomen su cruz y síguenme. ¿Qué es negarse a sí mismo? Bueno, negarse a sí mismo es renunciar a todo. Fíjense que en una de sus versos dice de que nosotros debemos de darle prioridad a Él antes que a nuestra propia familia. Pareciera contradictorio, ¿verdad? Porque el Señor quiere que la familia sea unida. El Señor quiere que nosotros tengamos una unión tremenda con nuestra familia, que seamos buenos padres, buenas esposas, buenos esposos y buenos hijos también. Pero al decir esto, ¿qué pasa aquí? Bueno, tiene mucha relación, queridos hermanos,
porque nosotros debemos de darle el primer lugar a nuestro Señor Jesucristo antes de cualquier otra cosa. Si nosotros hemos leído cada uno de los libros del Nuevo Testamento, se darán, y todo el que haya dejado casa y hermanos, hermanas, o padre, o madre, o hijos, y tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Eso es lo más importante, la vida eterna aquí. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y a madre, y a su mujer e hijos, y a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Yo creo de que aquí la palabra aborrecer no era la traducción correcta, pero sí hay que darle prioridad a Jesucristo. Eso no quiere decir de que no seamos responsables con nuestra familia hoy en día. Es decir, que asumamos las responsabilidades que acompañan al discipulado, aunque al hacerlo sea llamado a pagar el precio supremo. El que quiera ser su discípulo, en primer lugar, debe renunciar a sí mismo, renunciar a sus propios planes, a sus propios deseos. Después debe estar dispuesto a llevar cualquier cruz que el deber le pida llevar. Finalmente, debe seguir en las pisadas de Jesús. Seguir a Jesús equivale a seguir en nuestra propia vida el modelo de vida del Salvador. O sea, de que vivir como el Señor vivía, hacer lo que el Señor hacía, tener un carácter como el Señor lo tenía, ser como Él era. ¿Es fácil o es difícil? Bueno, si nosotros somos arrogantes, si nosotros decimos, a mí nadie me manda, pues no es nada fácil, señores. Primero tenemos que cambiar, pedirle al Señor que nos cambie esta manera de ser para poder hacer la voluntad del Señor. Lo raro es esto, que cuando nosotros conocemos la verdad y nos tomamos la decisión de seguirlo a Él, todo eso se da automáticamente. Y si ustedes no lo quieren creer, quiere decir, ustedes dicen, pero yo sigo siendo igual. Yo todavía pienso que hay más, mi vida todavía tengo un futuro por delante. Todavía no estoy lista. Entonces, ¿cuándo vas a estar lista, mi querido hermano? Porque hay que seguir al Señor sin tardanza, especialmente en estos días. Hoy en día es cuando más pronto debemos de seguirlo. ¿Por qué? Porque estamos a un paso de que el Señor venga y viene pronto. Miren, esta cosa del coronavirus no es simplemente porque hubo un accidente. Todo está trazado tal plan y las profecías del Señor. No es porque a alguien se le antojó echar un virus, o no es porque comieron algo y no. El Señor tiene planeado todo específicamente. Ya queridos hermanos, estamos en el umbral de que el Señor viene. Pero antes de que Él viene, tiene que pasar muchas cosas que están pasando ahorita, que tenemos miedo. Miedo al coronavirus, miedo a un temblor, a un terremoto, miedo a unas guerras, miedos una iglesia contra la otra, que el pueblo del Señor está en vísperas, que no sé qué. Hermanos, tantas cosas que están pasando ahora que no podemos entenderlo si no estudiamos las Santas Escrituras. Miren, hay últimamente incendios por todos lados, accidentes aéreos por todos lados, temblores por todos lados. El sistema está ahora por... ¿Qué es lo que no hay, queridos amigos? Están pasando cosas que nosotros no podemos entender y nos provoca miedo. Es lógico. ¿Quién quiere estar enfermo? ¿Quién quiere estar postrado en una cama? Nadie. Porque detrás de todo eso viene la miseria. Mire, ¿cómo está ahora China? China está en una situación en la cual
que por todo este caos que él está viviendo, se está expandiendo esta enfermedad por todos lados. Y China está sufriendo porque no hay negociaciones con otros pueblos, ya no hay lo que antes había. Era un país que decían que China tenía muchas transacciones. Ahora, ¿cómo se puede hacer eso? La alimentación es muy importante. Miren, queridos amigos, los cristianos han sido llamados a hacer el bien. Y es necesario sufrir por hacerlo. También Cristo padeció, especialmente durante su juicio de crucifixión, sufrió injustamente porque no había cometido ningún pecado, absolutamente nada que lo mereciera. Pero todo lo sufrió, lo padeció y lo aguantó por causa de nosotros. La medida de la nobleza del carácter de Cristo fue máxima. ¿Que acaso nosotros no podemos desarrollar un carácter igual? Es bien difícil. ¿Pero por qué se nos hace difícil? Porque no nos queremos someter al Señor. Si decimos seguir a Jesucristo, entonces hagamos como Gedeón, hacer las cosas tal cual es la orden del Señor, paso a paso, sin vacilar, porque hay que seguir a Cristo. Hoy es el tiempo, queridos amigos, de tomar una decisión en la que nosotros debemos de estar firmes y decididos a lo que vayamos a tomar. ¿Seguir a Cristo o no seguirlo? Acordémonos que si no seguimos a Cristo, estamos siguiendo a alguien más. Y esta otra persona no nos da la libertad del pecado. No nos limpia del pecado, no nos perdona, nos induce más a pecar y no nos da la vida eterna como Jesucristo. Por lo tanto, si tomamos la cruz como Jesús, no nos dejará solos, pues Él ha prometido que no nos dejará solos. ¿Por qué somos tan intransigentes de no querer seguir a Jesucristo? ¿Por qué lo posponemos día a día? Yo voy a seguir a Cristo hasta que yo me sienta bien, hasta que yo cambie. Si nosotros no podemos cambiar por nosotros mismos. Fíjense que qué difícil. Yo recuerdo, y no lo digo con orgullo, pero yo nací dentro de una familia bastante disfuncional. Mi padre era un alcohólico. Él nunca aceptó que él era alcohólico. Nunca. Y por lo tanto fue bien difícil que él aceptara que él podía cambiar con la ayuda del Señor. Nunca lo aceptó. Pero él decía, cuando yo quiero dejar de tomar, yo lo dejo. ¿Pero por cuánto tiempo? Y sí, era cierto, lo dejaba. ¿Pero por cuánto tiempo? Lo dejaba por un mes y luego volvía. O sea que el no hacer la voluntad de Dios y decir que yo puedo por mí mismo es un poder finito. ¿Por qué? Porque es temporal. Todas aquellas cosas que decimos que yo lo puedo hacer por mí misma y porque yo lo sé hacer, lo puedo hacer por mi propia voluntad, dura muy poco, queridos amigos. Pero cuando tú te sometes y sigues a Jesucristo por tu propia voluntad, por voluntad propia sigues a Jesucristo y le das la honra que Él merece y le pides al Señor que te cambie eso, lo que a ti te impide unirte con Él, y tú sigues los pasos que Él te dice que hagas. La Biblia nos lo indica cómo. Pero si tú le escuchas y tú obedeces, eso es fácil. Hay voluntad y hay fuerza. El Señor nos da la fuerza para vencer cada mal hábito que tenemos. Pero eso solamente es cuando nosotros tomamos la decisión de seguir y obedecer a Jesucristo. Fíjense que en Mateo 28:20 nos dice, enseñándoles que aguarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No nos sintamos solos, hermanos, porque no lo estamos. Aunque vivamos en un cuarto 4x4 solos, no estamos solos. Aunque así te sientas solos, no estamos solos. Acordémonos que siempre hay un ángel que está con nosotros, resguardándonos, ayudándonos.
Pero si nosotros no obedecemos, el ángel no puede hacer nada para ayudarnos. Él dice, estoy con vosotros todos los días. A primera vista parecería extraño que Jesús hiciera este anuncio cuando estaba a punto de ascender al cielo. Fue cuando Él lo dijo. Y estaba a punto de separarse de sus discípulos físicamente, porque Él estaba ya listo para irse al cielo. Estaba listo. Estaba ya a punto de que sus discípulos y varias personas lo vieran ir, lo vieran subirse. Hasta el día de su regreso en poder y gloria. Sin embargo, en virtud del don del Espíritu Santo, Jesús estaría más cerca de los creyentes que nunca. Como persona física, Él no podía estar con todo el mundo. Pero si Él se iba al cielo, Él iba a estar con todos nosotros. Y lo está, en presencia. No hay nada que puedan decir, el Señor no me acompaña, porque sí lo está, queridos amigos. Las Escrituras hacen que sea una realidad la presencia de Cristo para cada humilde creyente. Por medio del don y la conducción del Espíritu Santo, cada discípulo del Maestro puede disfrutar de la comunión con Cristo, así como fue en caso de los discípulos de antaño. Desde la fundación del mundo, Jesús se ha ocupado activamente de la salvación de los suyos y lo seguirá haciendo hasta el mismo fin. Hasta el día que el Señor diga, hasta aquí es, hasta ese entonces Él estará con su gente. ¿Pero por qué? Porque entonces Él vendrá. Y vendrá para llevarnos con Él. Esa es la diferencia. Por eso nosotros debemos ahora más que nunca, queridos amigos, seguir a Jesucristo y no nos tardemos. ¿Por qué tardarnos? El que ha entregado la cruz es el mismo que lo hizo. Es el mismo que lo dice. Entrégate y sigue tu cruz. Miren Mateo 11, 29, 30, que es lo que nos dice. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahora, mis queridos amigos, las personas que viven en el campo bien saben que es un yugo. Y aunque no hayan vivido, yo creo que ya han visto a 2 bueyes con yugos arriba de sus cuellos. Pero el yugo en realidad, este yugo que él habla, mire el último versículo del Mateo 11:30 dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dios compara el yugo de su palabra, de su obediencia, y también dice que es muy ligera, que no cuesta nada. Si somos obedientes, no cuesta nada. Si somos humildes, no cuesta nada. Pero ¿por qué ese yugo? Porque Él sabe que nosotros no sabemos guiarnos por nosotros mismos. Él quiere guiarnos para que vayamos por el camino correcto. Las Santas Escrituras nos dice cómo es que debemos caminar con Él, cómo debemos comunicarnos con Él, qué debemos hacer. Así que al seguir a Jesucristo es hacer lo que Él hacía. Él oraba al Señor por las mañanas. Se entregaba a su Padre Celestial, a la voluntad del Padre Celestial, no a la voluntad de Jesús. Y eso es lo que Él espera de nosotros, que nosotros cada mañana nos postremos a sus pies haciendo su voluntad, no la mía. Así es que someterse significa llevar una disciplina, llevar práctica la manera de Jesucristo, práctica diaria, disciplinarnos, obedecer al Señor. El propósito del yugo no era para hacer pesada la carga,
Dios decidió dar ese yugo a nosotros, que es su palabra, para podernos guiar, para enseñarnos la humildad, para enseñarnos a ser manso, para ser como un cordero. Fíjense, si ustedes conocen las características de un cordero, ¿cómo es? El cordero es bien pacífico, es bien humilde, es bien pasivo. Él se guía por lo que se guía, sigue a su amo, al pastor, lo sigue donde el pastor va, él va. Es obediente. Él quiere que nosotros seamos así, obedientes, humildes y mansos, tal como fue Él. Pero para ser como Él es, tenemos que seguirlo, tenemos que ver, tenemos que imitarlo, tenemos que hacer lo que Él hace o hacía. Y para eso tenemos que escuchar y leer nuestras escrituras. La Biblia es la que nos enseña cómo Él era. La Biblia es la que nos enseña cómo seguirle. La Biblia es la que nos dice cómo debemos de depender de Él. La vida viene con muchas cruces, muchas dificultades, muchos problemas. Unas las buscamos nosotros, otras llegan gracias a ellos sin pedirlas. A veces nos topamos con ellas por nuestras desobediencias y por la maldición del pecado, pero la cruz que Jesús le invita a tomar cada día le purificará y salvará su alma de la ira venidera. ¿Que al caso nosotros no queremos ser salvos, queridos amigos? Yo sí quiero ser salva. Miren lo que Pablo afirma en Gálatas 2:20. ¿Qué es lo que nos dice Pablo? ¡Wow! Dice, con Cristo con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué experiencia? Es una testificación que Pablo da aquí. Dice, yo he sido crucificado en Cristo. Yo estoy crucificado, o sea que estoy 100% haciendo la voluntad de Cristo. Ya no soy yo, Él vive en mí. Y como Él vive en mí, hago la voluntad de Él, no la mía. Sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, no vivo mi vida carnal, sino que la vivo en fe en Jesucristo. Lo que estoy viviendo yo, la estoy viviendo porque Cristo me llama a hacer lo que Él quiere que yo haga. El que me amó y se entregó a sí mismo por mí, a Él obedezco. Eso es lo que está diciendo Pablo. Eso es lo que Él está testificando. Yo ya no soy lo que yo era antes. Yo ya no soy como en la forma que yo vivía antes. Yo ya no digo, ya no hablo como antes hablaba. Ahora todo lo que yo hablo y todo lo que vivo es porque Jesucristo me indica qué es lo que yo hago. Él era una nueva creación. El hombre viejo ya había muerto para él. Ya no existía. Ahora él era un hombre nuevo. Pablo fue crucificado en la cruz cuando Jesucristo lo llamó. Automáticamente él fue obediente, sin preguntar. Solamente dice, ¿qué es lo que yo puedo hacer por ti? Sígueme, y él lo siguió. No dijo, yo vengo a hacer un mandato muy importante, voy a ir a agarrar a todos los cristianos, ¿no? Se olvidó de todo eso. La nueva creación vive, el viejo hombre ha muerto. Pablo se siente crucificado, muerto en Cristo, pero vivo en Dios. Dice, sigamos a Jesús, pues es la mejor preparación para esperar su regreso y participar en el día venidero. Es lo que nosotros debemos de hacer. Les hago una invitación, queridos amigos. Seguir a Jesucristo lo más pronto posible. No dejes lo que puedes hacer hoy para mañana, porque probablemente mañana sea demasiado tarde. Que el Señor te bendiga, que tengas un hermoso día y nos vemos hasta la próxima.
Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.